Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Anthony. Sean bienvenidos a The Little Brave. Sean bienvenidos a una aventura más. El día de hoy estaré probando un juego indie, cozy. Y también debo decir que algo muy importante, que aunque quise traerlo y grabarlo un poco para que lo puedan ver, el juego no me va muy fluido, que digamos. Me va como a 15 FPS. Así que comenzamos. ¿Quieres iniciar una nueva partida? Sí. Once upon a time, from the very heart of the enchanted forest, magic flowed freely into our world. 3 brave warriors, the first wardens, gathered the best knights across the land. Together, they took an oath to protect the magic and its source with their lives. Not everyone, however, had a noble heart. Consumed by greed, the warden Fair desired all the magic for himself. In the darkest hour of the deepest night, he stole its source, bringing a terrible curse upon himself and our once beautiful land. The first wardens united their brothers in arms and led them against the fallen traitor. In a fearful battle they clashed. The very skies roared and trembled. And when dust settled upon the scorched earth, there was no one left. Wardens were lost in the battle, gone along with the very magic they swore to protect. The enchanted forests became corrupt. A thick veil of desolation and curse fell upon these forbidden lands. Sleep now, my little brave. One day you'll grow up to be as strong Aquí me parece as the first sospechoso. wardens. And who knows? Maybe you can find and bring the magic back to our world. Me parece una historia muy oscura para contarle antes de dormir, pero que yo recuerde nunca me contaron cuentos, así que no sabría decir si es lo correcto. También debo decir que su madre tiene una voz muy bonita. Es muy agradable de escuchar. Y supongo que acá empezamos nosotros. Un día me volveré el valiente como uno de los primeros guardianes y traer y cosas... Uy, muy rápido fue. Perdón, pero bueno chicos, empezamos entonces. Miren cómo me veo. Igual creo que nos podemos acostumbrar a los pocos FPS que tengo, pero la idea es simplemente mostrar un poco de la historia y lo visual. Me parece el oso un poco curioso, debo decir, ¿no? También espero que lo optimicen, al menos para mi PC Potato. No sé si lo va a llegar a hacer. Pero ha salido recién el juego, aunque lo han estado haciendo desde 2021. Me gusta mucho la iluminación y las decoraciones. Parecen hechos a mano, ¿verdad? Parecen fotos de hecho, parecen fotos tomadas y puestas ahí. No estoy seguro, no sabría decirlo con certeza. Intenté buscar información, acercémonos a Keila. Ah, es Weika. Me confundí. This is my blade for monsters. Is it a race? Muy bien, va a haber un poco de carrera. Mira, me caí. Not fair. Este personaje es su hermana pequeña. Hoy es demasiado rápida. Lo siento, señor oso, pero es que mi hermana hizo una carrera, pues, ¿qué puedo decir? No. Tengo que apresurarme. Ay, ay, ¿vieron esa sombra? ¿Vieron esa sombra pasando desde... No, esto está curioso, porque hemos fallado. Y tú dirás, ¿qué ha pasado? Qué raro, no sé si es parte de esto. Quick press the jump, next tip. Ah, ok. Ahí me parece curioso. Es como que está hecho a propósito porque la primera vez también que avancé, pues no podía alcanzarla. Quizás tenía que saltar antes y eso, y como estoy un poco lag, pues no podía hacerlo correctamente, ¿no?
Porque al parecer... Ahora sí puedo pasar de largo, por ejemplo, en esta parte. Pero antes no. Es como... Pero también pienso que podía ser a propósito, curiosamente. Y llegó. Miren esa criatura. Hasta le sale luces de los ojos. A mí me sorprende cómo es que no ha muerto ya desde ahí. Y me parece muy curioso, pero bienvenidos a The Little Brave, un juego de aventura de plataformas Metroidvania donde seremos un pequeño valiente. The beast took my little sister Vika. I must go to Forbidden Lands to find and save her. También me da curiosidad quiénes habrán hecho las voces de los personajes, porque se escuchan como muy tiernos, muy jóvenes también, ¿no? A veces suelen poner, por ejemplo, cuando son niños, voces de mujeres, mayores, adultas. Vika, I'm coming for you. Pero eso ya le da esa experiencia. Uy, acá hay que tener cuidado. Esa experiencia y ese profesionalismo, pues. Acá se nota... A ver. Los enemigos son así. Algo curioso es que mi personaje no puede golpear mientras se está moviendo. También algo que me gustaría es recoger esto, ya que me nos va a servir para más adelante. O quizás ahora, a ver. No, de momento no. También podemos obtener experiencia. Ah, ya puedo. Voy saliendo. Es que debo tener cuidado ahí. Me está haciendo daño, ¿no? Es que no puedo ver la vida ahora que lo pienso. Ah, fallé de nuevo. Es algo que no me lo esperaba. Es que me acabo de dar cuenta que no se ve las barras porque lo quité accidentalmente. Pues dije, capaz eso me bajaba FPS, dije. Pero no. A ver, déjame ver. Aquí. También solamente hay 2 idiomas, en inglés y en ruso. Muy bien. Ya puedo pelear, ¿no? Mira lo que hay al fondo. Es como que se hubiera fusionado con el árbol, ¿no? Lo bueno es que esto tiene bastante rango. Aunque creo que mientras más lejos... Se murió. Mientras más lejos menos daño hago. O capaz es porque no había subido de nivel. Ahora que subí de nivel... También algo que me gusta es el mapa. Como para ver las cosas que me gustan durante este pequeño gameplay, ¿no? Los mapas como se ven, muy bonitos de hecho. Y ya me parece curioso que está desbloqueado todo. No sé si esto es todo el juego, que posiblemente puede ser. Pero lo que viene acá es a desbloquear esto, ¿no? Veamos. Yo quería desbloquear esto de acá porque siento que me va a ser mucho más útil. Tengo un punto más para subir. Con esto ya 2 desbloqueados, puedo tener más almacenamiento y estar de lejos para que no me hagan daño, pues. Así puedo ir con mucho cuidado. Pero ahora que... ¿Cuánto puedo recoger? 10. Es que 10 me sirve porque lo suelo matar, al menos los primeros acá. ¿Dónde está el enemigo? Ahí está. 46 le quité, le habré sacado crítico. Ah, sí que se ve la barra de vida de los enemigos. Ok, me curo un poco. Además, cuando te bajan la vida mucho, empiezas a ver todo rojo. Y no quisiera porque dejaría de disfrutar el entorno. Esta parte, por ejemplo, yo ya estaba en rojo. Me está enseñando lo del mapa. Claro, no pude ver tantos colores que hay. Muy bonito. Continuemos. Acá parece que vamos a tener que hacer un pequeño puzzle, si no me equivoco. Pero vamos con cuidado. Puedo hacer doble salto. Y acá. Yo siento que muchas de las cosas están dibujadas a mano o algo así. Bien. Si no mal recuerdo, tenía que ir aquí y acá. Esto se cae, lo recogemos y nos va a servir para más adelante. Que es algo por aquí. Voy a ver si puedo... ¡Uy! Los cuervos también me hacen daño, tengo que tener cuidado. A ver, vamos a subir por acá también. Claro, se ve todo artesanal, se puede decir, ¿no? También acá, de alguna forma, está como que más sencillo, porque una vez que te acercas, por ejemplo, solo presionas la I, ya te dice, ya hay un botón, como para hacerlo no tan complicado. Y creo que acá tengo que regresar y ponerme acá, ¿o no? Espera, creo que no, ahí está.
Listo, ahora sí. ¿Por qué tengo que mover esto? Ah, lo curioso es que si me quedo estático, pues el personaje se queda en esa misma posición, ¿no? No avanza con el tronco. ¿Cuánto le queda? Listo. No, no murió. Cuando mueren se quedan... Ah, no, sí había muerto. Listo. No, los cuervos de nuevo. Que no los puedo atacar. Creo que los voy a ignorar solamente. Ah, esto también... supongo que es algo más adelante porque yo no lo tengo, ¿no? The Heart of Fire puede ser usado para quemar cosas. Pero... A ver, Game Menu Skills dice. Quiero que se vaya el cuervo. Pero esperen un momento. Ahí está. Y me dan experiencia. Lo de skills es esto de acá, lo mítico supongo. Pero yo eso no lo tengo. Supongo que tengo que encontrar algo recién. Porque tampoco es que pueda usar algo ahora, ¿no? No. Bajemos, bajemos. Quiero ver si hay algo por acá. Ah, vamos a ver. Ah, esto es para el puente. Espera un momento, ¿what? ¿He regresado? ¿O qué tengo que hacer? Vamos a explorar. Creo que he regresado, ¿no? Entonces, aunque el zorro está indicando una dirección al fondo, capaz es ve por allá. Te voy a recoger municiones también. Muy bien, algo he ignorado quizás. ¿Qué puede ser? Lo de quemar sí o sí. Tengo que averiguar cómo hacer eso. Pero la verdadera pregunta es, ¿cuánto vamos? Porque nos queda pocos minutos. Ah, no sé si me sale por interactuar con esto. Ah, tengo que bajar. Ok, ok. Vamos a subir. Tengo que darme la vuelta porque no puedo regresar por ahí. Y bajamos. Aunque lo curioso es que no tengo ese poder por el cual me dieron la pista, ¿no? El tip. Uy, pero baja. Hasta se ve el viento bajando. No puede ser. Por cierto, también debería decir que el juego tiene muy buenas reseñas. Así que ha gustado. Ha gustado. Sí, pues tengo que bajar. O me muero. Creo que estoy bien. Ay, me morí. Ahora sí me morí. No, es que estaba explorando. Pero es parte de la exploración, ¿no? Lo bueno, pues, de los videojuegos es que al final siempre puedes volver a repetir tus acciones. Es por acá. Ay, no, pero lo voy a ignorar. O perdí la experiencia. Terminemos con este rápido. Maté al cuervo. Es que me dan experiencia. Si en algún momento lo optimizan, yo sí lo jugaría hasta terminarlo. Porque recuerden que no dura mucho. Es una tarde, se puede decir. Una tarde de chill. No, espera, pero bajé el... Ah, sí, lo bajé. Bien, bien, bien. Escucho cuervos, así que... Supongo que tengo que ya ir subiendo esto de acá, ¿no? Y termino con esto. Y luego supongo que se vendrán las nuevas habilidades míticas. Ahora sí, bajemos pero con cuidado. Vamos a la derecha. Nueva área de Deep Roads. ¿Qué son? Los... Uy, ¿para guardar? No sé qué tengo que hacer. Ah, lo podía quemar. ¿Era para esto? Pensé que era con poder. Ok, que me sirvió entonces tener uno de esos. Me estoy quemando, creo. Creo que me... No, me dijo B y presioné B y me morí. Chicos, está complicado como pueden ver. Pero para mí, ¿no? Para ustedes quizás no. Ahora, les he enseñado un poco simplemente porque me apetecía, quería hacerlo y al final como lo hizo una persona, pues dije, me gusta, hay que apoyar, ¿no? Voy a pasar esto al menos, antes de que se acabe los 15 minutos. Corre, Spanky, corre. Listo, viste. No soy tan malo, muchachos. No soy tan malo. Espera, casi me voy de largo. Listo.
N- Nunca he corrido tan rápido antes. Lo siento. Es que tiene que salvar a su hermana después de todo. Así que mi pregunta es, ¿qué harías tú por una hermana? ¿También le intentaría salvar? Uy, no puedo subir por ahí. Arriba hay más enemigos. Yo creo que lo voy a dejar hasta aquí porque si no tenemos para rato, muchachos. Así que cuídense. Espero que les haya llamado la atención al menos. Y en la descripción dejaré pues el link y un poco de información. Adiós y hasta la próxima. Bye bye.